Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro webinar de nuestra serie. Siempre es un placer tener la oportunidad de compartir ideas sobre temas de negocios que son muy actuales y relevantes. Hoy hablaremos de formulación de estrategias en una nueva era. En particular, vamos a explorar cómo debería ser el nuevo enfoque de planificación estratégica en un mundo que es muy diferente de lo que solía ser cuando se desarrollaron las primeras ideas de planificación estratégica en el ámbito de negocios. Muchos cambios ocurrieron desde entonces que han tenido un profundo impacto en las premisas y en los supuestos fundamentales sobre los que se asentaron las bases para el pensamiento estratégico clásico. Hoy vamos a analizar cuáles son los principales cambios y cómo estos cambios requieren de las organizaciones también un cambio de paradigmas. Mi nombre es Carlos Gómez Durán y tendré el placer de ser su anfitrión. Antes de entrar en el tema, por favor permítame un momento para presentar a On Strategy. On Strategy es una empresa de consultoría enfocada en la creación de valor a través de la formulación e implementación de estrategias de negocio. Lo hacemos desarrollando e implementando soluciones personalizadas que abordan las necesidades particulares de nuestros clientes. Nuestras áreas de especialización incluyen automatización de procesos, transformación digital y también los aspectos humanos de la implementación de iniciativas de transformación empresarial. Tenemos clientes en muchos sectores industriales y nuestra sede para Latinoamérica se encuentra en la Ciudad de México y nos gusta pensar acerca de nosotros como una empresa global, ya que hemos desarrollado proyectos en varios países diferentes. Muy bien, suficiente acerca de nosotros, empecemos entonces con el contenido. Antes de empezar, les quisiera pedir que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor utilicen la sección del chat del webinar para hacérnosla llegar. Para entrar en tema, creo que sería útil que empecemos comentándole un poco lo que como consultores hemos estado escuchando bastante de los ejecutivos en los últimos tiempos. Frases como esta: pasamos mucho tiempo planificando y dedicando muchos recursos para hacerlo, y cuando terminamos el plan ya está obsoleto. ¿Esto es algo que les suena familiar? Básicamente lo que se está poniendo en duda o cuestionando es el concepto clásico de estrategia. ¿Y por qué es esto? Tradicionalmente, la estrategia se entendía como un ejercicio de una serie de análisis y síntesis de información compleja acerca de la industria, el entorno competitivo, que las empresas utilizaban para crear y mantener ventajas. Consumen muchos recursos y también mucho tiempo. Los conceptos básicos de planificación estratégica se desarrollaron en una época en la que los cambios frecuentes y profundos eran raros. Las empresas operaban en entornos más o menos estables y previsibles, en sectores industriales definidos, y por esta razón el enfoque clásico de planificación estratégica era el adecuado, donde algunos de los pasos más importantes incluían entender el entorno de la empresa, la competencia, el cliente, diseñar un plan, ejecutarlo y revisarlo a intervalos determinados. Bueno, muy bien. Ese escenario es muy diferente hoy en día. Vivimos en un mundo cada vez más imprevisible, donde los cambios rápidos y profundos no son la excepción, sino que se están convirtiendo en la norma. En realidad, es en tiempos de turbulencia cuando más necesitamos la estrategia. La estrategia es básicamente ganar competitivamente en una situación particular. Y eso no ha cambiado.
Lo que ha cambiado son los retos a los que se enfrentan las organizaciones en sus entornos competitivos. Algunas industrias no han cambiado durante mucho tiempo, por lo que pueden hacer predicciones con bastante precisión y mucho éxito. Otras empresas u otras organizaciones cambian con mucha frecuencia, porque están dando forma al medio ambiente en el que operan, creando nuevos mercados o productos o servicios. Y hay otras que están meramente tratando de sobrevivir, tratando de resistir los cambios, y algunas otras empresas u organizaciones están tratando de hacer un poco de cada una de estas cosas que escribí anteriormente al mismo tiempo. La idea clave de lo que acabo de comentar es que el enfoque de estrategia tiene que ser específico para la situación particular de la empresa. Además de esto, temas como la tecnología, la globalización, temas sociales y ambientales, son cosas que en el pasado algunas organizaciones podrían haber optado por ignorar e igualmente seguir teniendo éxito. Pero esto ya no es así. Todos estos factores están exigiendo a las organizaciones adoptar una combinación de enfoques estratégicos para tener éxito dependiendo del entorno de negocios particular donde la organización ha elegido competir. Y eso es algo muy diferente de cómo las empresas solían trabajar en estrategia en el pasado. Resumiendo, el enfoque de estrategia tiene que coincidir con la situación particular de la organización. Hubo un par de ideas clave en los primeros tiempos del desarrollo de estrategia en los negocios que proporcionaron las bases para una serie de enfoques estratégicos. La primera idea es la que propuso Bruce Henderson, y esta idea hablaba de aumentar el rendimiento o el performance de una organización básicamente sobre la base de escala. La idea es, a mayor escala se tiene una ventaja competitiva que es difícil de igualar. La otra idea es la que propuso el doctor Michael Porter, quien introdujo el concepto de la cadena de valor, una serie de pasos desde las materias primas, pasando por todos los procesos productivos, hasta la entrega del producto, etc. Y la idea acá es que las empresas que pueden sobresalir en los diferentes pasos de la cadena de valor obtienen una ventaja competitiva distintiva. Lo que mantiene el negocio unido son los costos de transacciones en los distintos puntos de la cadena de valor. Y los límites de las corporaciones, de las organizaciones, son los costos de transacción. Ahora bien, los costos de transacción, el procesamiento y la comunicación de la información se han transformado radicalmente en los últimos años. Los costos comenzaron a caer bruscamente y esto se tradujo en una menor necesidad de integrarse verticalmente. Una implicación clave de esto es que las cadenas de valor pueden romperse. Otros jugadores en la cadena de valor pueden penetrar o atacar. Esto está transformando radicalmente la definición de industrias que nos resultaban tan familiares en la era industrial. Ahora, un competidor en un negocio puede utilizar su posición en la cadena de valor para desintermediar o penetrar otros pasos en la cadena de valor. Para ilustrar el punto, veamos como ejemplo lo que pasó en la industria editorial. Tradicionalmente, vender libros era un tema de distribución. Con la llegada de Internet, la distribución empezó a dejar de ser un problema. Los clientes tienen la capacidad de leer y descargar libros de Internet. Además, esta tecnología accesible permite a cualquier persona producir y publicar contenidos. El negocio tradicional de la venta de libros se vio así disrumpido. Mientras que algunas organizaciones de la industria se resistieron al cambio y desaparecieron, otras aceptaron las nuevas oportunidades y se recrearon. Veamos el caso de la Enciclopedia Británica, que en el año 2012
abandonó por completo su operación de impresión, que tradicionalmente era el núcleo de su negocio. Cambiaron completamente un sistema analógico a digital. Crearon la primera versión de la Enciclopedia Británica hacia inicios de los años 80. Publicaron el primer CD-ROM multimedia a los principios de los 90 y la primera enciclopedia de Internet en mediados de los 90. A pesar de que la forma en que están vendiendo sus enciclopedias ha cambiado, lo que están entregando como valor no ha cambiado. Ahora la compañía tiene miles de colaboradores expertos en todo el mundo que pueden llegar a una audiencia mucho más grande. Cambiaron el modelo de negocios de venta de libros voluminosos por miles de dólares a hacer que el contenido esté disponible a un gran público por un precio bastante asequible. La lección clave acá es que desde el punto de vista estratégico es que las empresas necesitan estar en la búsqueda continua de nuevas oportunidades y abiertas a adaptarse, abrazando nuevas propuestas de valor y modelos de negocio. Collin y Porras, en su libro Built to Last, definen lo que ellos llaman el genio de la I, como una de las características claves que diferencian a las empresas visionarias, aquellas que han sido exitosas por largos periodos de tiempo, versus otras empresas que tuvieron éxito en algún momento, pero que no fueron capaces de mantener su ventaja competitiva. Collin y Porras argumentan que las empresas visionarias fueron capaces de sobresalir al tener un sentido muy fuerte del propósito y visión y, ahí está el genio del I, al mismo tiempo la capacidad de abrazar el cambio. Esta idea parece ser muy aplicable a las nuevas habilidades estratégicas que el mundo moderno demanda de las organizaciones. Por ejemplo, la capacidad de ser estable y, al mismo tiempo, reinventarse constantemente. La capacidad de crear valor para la empresa mediante la creación de valor para la sociedad y el medio ambiente. La capacidad de crear ventaja competitiva mediante la colaboración con los competidores, y la lista continúa de estas ideas aparentemente contradictorias. Un concepto clave en el nuevo pensamiento estratégico es que ninguna empresa es capaz de ofrecer todo el valor que sus clientes esperan por sí solas. En este sentido, el nuevo enfoque estratégico exige de la organización ver la estrategia más como facilitadores de los diferentes actores del ecosistema, donde la empresa es solo uno más de ellos, con el objeto de crear más valor. Además, las empresas deben adaptarse no solo al interés de los accionistas, sino también a otras partes interesadas que se preocupan, por ejemplo, por el progreso social y el medio ambiente. Este tipo de transformación hizo y está haciendo que el enfoque tradicional de la estrategia empiece a ser obsoleto. Bueno, aquí me gustaría presentarles un par de ejemplos de empresas que aprovecharon el poder de las tecnologías para convertirse en orquestadoras de plataformas y crear una nueva fuente de ventaja competitiva. En el caso de Airbnb, disrumpió la industria hotelera sin poseer una sola propiedad. Y en el caso de Amazon, como todos sabemos, se transformó de un vendedor de libros en línea a un minorista global de comercio electrónico, superando en ventas a Walmart. Ahora quisiera comentarles acerca de otro enfoque estratégico que se llama o se está sonando como competencia, que básicamente es cooperar y competir al mismo tiempo. En el caso de Apple y Samsung, es un buen ejemplo de empresas que compiten y colaboran al mismo tiempo. Apple es el cliente más importante de pantallas para teléfonos celulares de Samsung y, sin embargo,
compiten en el negocio de los teléfonos inteligentes. He usado varias veces durante la presentación el término ecosistema. Antes de presentar el ejemplo de empresas trabajando en ecosistemas, creo que sería útil tener una definición de trabajo de lo que es un ecosistema. Básicamente, es una red de organizaciones e individuos que intercambian bienes e información con el fin de crear valor y, en última instancia, asegurar la supervivencia y el éxito mutuo. Ahora vamos al caso. En este ejemplo, vamos a hablar de la empresa Ionity. Esta es una empresa creada por BMW, Daimler o Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, Audi, Porsche y que han unido fuerzas para crear la mayor red de estaciones de carga de alta potencia para vehículos eléctricos en Europa. Como ustedes saben, algunas de estas empresas son competidores directos y a pesar de eso están trabajando juntas para impulsar esta iniciativa estratégica que las beneficiará a todas en el largo plazo. La mentalidad necesaria para identificar y perseguir este tipo de oportunidades es muy diferente de las que tuvieron éxito en la era industrial. Hablemos un poco más sobre cómo están cambiando los modelos de negocio. Los modelos de negocio definen la forma en que una empresa crea y entrega y captura valor. Un alcance empresarial más amplio requiere la creación de nuevas capacidades. Por ejemplo, el fabricante de equipos agrícolas John Deere está respondiendo a posibles jugadores digitales que podrían comoditizar el hardware agrícola, tales como tractores y equipos de cosecha, creando un negocio de servicios basados en datos que recopilan muestras del suelo y analiza patrones climáticos para ayudar a los agricultores a optimizar los rendimientos de los cultivos. Los sensores de los tractores y otras máquinas proporcionan datos para el mantenimiento predictivo. Los sistemas aspersores automatizados se sincronizan con los datos meteorológicos y una plataforma de software abierto permite a terceros crear nuevas aplicaciones de servicio. Como comentábamos al principio de este webinar, algunos negocios son muy previsibles y otros son altamente previsibles. Algunas industrias no han cambiado mucho en cientos de años, como por ejemplo la industria del papel. Y hay, por otro lado, otras que cambian casi todos los días, como la industria de alta tecnología. Algunas organizaciones tienen una cartera de productos y servicios que sirven al mismo tiempo entornos estables e inestables. Por lo tanto, un enfoque único para la planificación de estrategia no parece tener sentido. Además, hay ocasiones en que las circunstancias extraordinarias que la empresa está pasando exigen que se adapten las estrategias a cambios drásticos en el medio ambiente o en el ambiente. ¿Recordamos alguna o tenemos alguna reciente en mente? Sí, así es, como lo estaban pensando, la pandemia del COVID-19 hizo automáticamente de la noche a la mañana obsoletas la mayoría de las estrategias de las organizaciones. La estrategia debe formularse de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización, como lo puntualizamos en las primeras secciones de este webinar. Ideas como la formulación de estrategia a partir de enfoques genéricos que buscan competir solamente basados en el bajo costo o la diferenciación están siendo reemplazadas por otras formas de generar ventaja competitiva. Para ilustrar este punto, vamos a considerar lo que sucedió durante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia del COVID-19 hemos sido testigos, o más bien aún estamos siendo, de cómo las organizaciones de todo el mundo tuvieron que pivotar sus estrategias para responder a un cambio dramático y totalmente imprevisto. A un muy alto nivel, podríamos identificar tres enfoques estratégicos distintos: sobrevivir,
adaptarse y transformarse. El enfoque principal en la fase de supervivencia se centró en el fortalecimiento de la salud y la seguridad y en concentrarse en la eficacia y la eficiencia operacionales. El enfoque clave para las empresas que se vieron afectadas negativamente era mantener las luces encendidas. Esta fue solo una estrategia a corto plazo centrada principalmente en permitir que la organización continúe viviendo, pero no estaba destinada a conducir a ninguna estrategia a largo plazo. En la fase de adaptación, un poco ya más avanzada la pandemia, el foco se puso en revisar la estrategia y actualizar los planes estratégicos para reflejar los cambios necesarios. En esta etapa, las organizaciones se concentraron en los productos y servicios que estaban ofreciendo pre-pandemia para continuar explotándolos, pero al mismo tiempo empezaron también una etapa de exploración de nuevos productos o servicios. En la fase de transformación, el foco está puesto en la transformación del negocio para tener éxito en una nueva normalidad. La explotación de los productos que hablamos en la fase de adaptación continuará, pero seguramente se va a complementar en gran medida con más exploración. Y esto potencialmente pudiera terminar con que la empresa o las empresas tengan que abandonar los productos que estaban produciendo durante la pandemia o antes de la pandemia, así como también las viejas formas de hacer las cosas para crear y capturar valor, que de otro modo se perdería en vista de los cambios permanentes en el entorno de negocios, tales como el trabajo a distancia, las preferencias cambiantes de los consumidores, el comercio electrónico. Analicemos ahora el impacto de la disponibilidad de datos en la estrategia. Una gran proporción de los datos que existen hoy en día tienen una dirección IP y esta tendencia está aumentando rápidamente. El hecho de que los datos tengan una dirección IP significa que se pueden conectar, haciendo que la información sea prácticamente gratis y se pueda compartir y esté disponible prácticamente en forma instantánea para ser utilizada para una multitud de propósitos. La capacidad de interconectar datos hace posible descubrir patrones que en el pasado pasaron inadvertidos y también permiten conectar a personas y máquinas de maneras impensables hace unos pocos años. El número de patrones que podemos ver en esos casos se ha multiplicado varios órdenes de magnitud en las últimas 2 décadas. Podemos combinar y personalizar datos para crear y entregar nuevos productos y servicios personalizados a las necesidades particulares de nuestros clientes. Pensemos, por ejemplo, en los avances en medicina genómica que están haciendo posible aplicar información genómica a tratamientos personalizados. Si añadimos toda la información genómica de toda la población del mundo, podemos identificar patrones que están revolucionando la medicina. Volviendo al pensamiento estratégico, una pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿cómo este modelo de fuentes de datos descentralizados que se pueden compartir y conectar en todo el mundo es compatible con los modelos de negocios que algunas organizaciones tienen, que están basados en datos propietarios? Este es un cambio fundamental que sin duda debe ser considerado en el momento de formular estrategias. Como ejemplo, pensemos por un momento en el sector energético y la capacidad de producir energía limpia doméstica a través de paneles solares o pequeñas turbinas, que en el futuro pueden reemplazar la escala corporativa de producción de energía que necesitamos hoy en día. Esta idea va en contra de uno de los principales conceptos fundamentales propuestos por Henderson con respecto al aumento del alcance como fuente de ventaja competitiva,
Si ustedes se recuerdan, comentamos al principio que uno de los pilares estratégicos en los primeros inicios de la aplicación de estrategia de negocios fue esta idea de cuanto más grande es la empresa, más ventaja competitiva tiene, por ende, más éxito va a tener. Y este ejemplo nos está demostrando que ese pilar está empezando a cambiar radicalmente. Y nos está haciendo evidente cómo la tecnología está haciendo posible la ruptura de las cadenas de valor y muestra cómo la idea de la integración vertical como fuente de ventaja competitiva, el otro concepto que era propuesto básicamente por Porter, si ustedes se recuerdan el concepto de la cadena de valor, entonces la integración vertical como fuente de ventaja competitiva también está volviéndose rápidamente obsoleta. Resumiendo las ideas que comentamos hace unos momentos. En la economía digital, la ventaja competitiva ya no proviene solamente de la diferenciación de bajo costo o de diferenciación de productos, como era propuesto por el pensamiento de planeación estratégico clásico de la era industrial. Dado que el enfoque ha pasado de los productos a los clientes y cómo proporcionarles a los clientes soluciones específicas, el nuevo enfoque requiere de las empresas asociarse con otras organizaciones para poder proporcionar el valor que los clientes necesitan y esperan. En este sentido, las empresas deben gestionar un ecosistema de actores porque no pueden proporcionar todo el valor por sí solas, como los comentamos también en unos slides atrás. El pensamiento estratégico está cambiando de simplemente competir ofreciendo propuestas de valor alternativas a encontrar nuevas formas de colaborar y de conectarse. En el mundo digital, el valor se co-crea cuando las organizaciones trabajan con socios y clientes. El éxito depende de las capacidades de las empresas para establecer relaciones con las partes interesadas clave. En este sentido, la estrategia en la era digital necesita una lente mucho más amplia para evaluar el entorno. ¿Quiénes son los competidores o con quién la empresa debe asociarse para crear más valor para los clientes actuales y nuevos? Uno de los principales cambios estratégicos es poner a los clientes en primer lugar, entender sus necesidades en un sentido más amplio y averiguar cómo puede usted con su organización ayudarlos. Una vez que sepa lo que los clientes quieren, tiene que buscar socios que lo ayuden a unir fuerzas e innovar en torno a cómo aportar valor a esa necesidad identificada. Esta forma de pensar dio origen a la idea de ecosistemas, que es uno de los elementos más importantes a considerar en el momento de formular una estrategia moderna. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad o la posibilidad de comprar un café por teléfono o de pedir a su equipo de música o su refrigerador que le haga las compras del supermercado. En el nuevo escenario digital, las empresas deben formar parte de un ecosistema o crear su propia red asociándose con otras organizaciones dentro y fuera de las fronteras de la industria. Las estrategias se desarrollan teniendo en cuenta no solo el contexto de la industria de una empresa, sino también el ecosistema de la empresa. En la competencia de los ecosistemas, el éxito consiste tanto en ayudar a otras empresas a innovar como de ser innovadores usted mismo. Una consideración importante es que las empresas necesitan mirar no solo dentro de los límites de su industria, sino más allá de ese límite para identificar, por ejemplo, tendencias claves que podrían afectar a la organización, así como también a las partes interesadas relevantes que pueden transformarse en socios potenciales o competidores. Dos conceptos claves de lo que hablamos hace unos momentos. El negocio debe diseñarse en torno a los clientes y sus necesidades, no con los productos o competidores de las empresas como foco. La segunda idea, la competencia
ya no se define por los límites tradicionales de la industria. La mentalidad de explorador de las organizaciones. Como comentamos anteriormente, los cambios frecuentes y profundos en el entorno empresarial requieren que las organizaciones desarrollen la capacidad de explorar continuamente oportunidades para innovar. Las innovaciones y los experimentos sociales se pueden utilizar para reinventar el negocio, pero, sin embargo, no todos los cambios o innovaciones van a tener éxito. Por ende, la organización tendrá que escanear continuamente el entorno para entender qué innovaciones podrían proporcionar oportunidades de crecimiento económico y revisar las estrategias en consecuencia. Una nueva fuente de ventaja competitiva y un elemento clave para el éxito a largo plazo será la capacidad de las organizaciones para absorber y adaptarse a los shocks, a los impactos. Esto incluye la capacidad de anticiparlos y poder soportarlos mejor que la competencia. Las empresas tendrán que incorporar la resiliencia en sus estrategias y operaciones, y esto incluye la racionalización de las operaciones principales y el proceso de rediseño para aprovechar el poder de la tecnología en el proceso de creación de valor para los clientes. Otro aspecto clave de la resiliencia será la capacidad de las organizaciones de construir una red flexible de proveedores y de socios. La idea de que las empresas crean valor solo para los accionistas fue cuestionada por evidencias que muestran que para que una empresa sea próspera, consideraciones sociales y ambientales deben ser parte de su estrategia y operaciones de negocio principales. Se prevé que esta tendencia se acelere, exigiendo a las organizaciones que examinen más de cerca las oportunidades de trabajar en conjunto con diferentes actores en sus ecosistemas para crear no solamente valor económico, sino también social y ambiental. Una vez que la organización tiene claro hacia dónde quiere ir y ha entendido los desafíos y oportunidades del entorno, el siguiente paso es definir cómo llegar ahí. Hay una serie de herramientas que pueden ayudar a las organizaciones a formular la estrategia. Aquí están algunas de ellas. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva. Planificación por escenarios. Se trata de pensar en lo impensable y preparar a la empresa para escenarios plausibles. Estrategia de ecosistema. La idea es trabajar junto con diferentes grupos de interés en el ecosistema para crear más valor para cada miembro del ecosistema y más valor de lo que cada una de las organizaciones en forma individual podría crear por sí sola, beneficiando a todos los miembros del ecosistema. Innovación disruptiva. La idea es crear una nueva red a partir de mercados de gama baja y clientes menos exigentes. Design Thinking. En este enfoque, los productos y servicios se desarrollan a partir de una clara comprensión de las necesidades de los clientes. Business Model Canvas. Esta es una herramienta que abarca elementos de planificación y ejecución de estrategia. Los canales que la empresa va a utilizar para comunicar, definición de relación, de qué tipo de relación van a tener con los clientes, las principales actividades que la empresa debe realizar, los recursos necesarios, cuáles son los socios claves, la estructura de costos y los flujos de ingresos. Co-creación. La idea de esta metodología es crear productos y servicios trabajando conjuntamente con los clientes, tanto internos como externos. Algunos puntos claves a recordar de este webinar. El pensamiento estratégico está en constante evolución. Hay una serie de ideas que han surgido como respuesta a los nuevos retos planteados por la era digital que son muy diferentes de los que teníamos en la era industrial, que estaba caracterizada por un entorno mucho más previsible y estable. Resumiendo las ideas claves que hemos hablado el día de hoy.
La noción de cambiar el enfoque de la organización cambió una pregunta fundamental que las empresas en la era industrial solían hacerse en las primeras etapas de su proceso de formulación de estrategia. La pregunta clásica que era, ¿en qué negocio estás? En un mundo digital, la idea de industrias, competidores y clientes están cambiando drásticamente. Y por esta razón, la pregunta que las empresas necesitan hacerse es, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Pensemos por un momento en las implicaciones de encontrar una respuesta a esta pregunta o a la primera. En la planificación estratégica clásica, uno de los análisis más comunes que las empresas utilizaban fue el análisis de la industria, utilizando herramientas tales como las 5 fuerzas de Porter, entre otras. Hoy en día, muy pocos ambientes siguen siendo clásicos. En la era industrial, las empresas competían con organizaciones que solo estaban dentro de su industria. En la era digital, se está compitiendo con cualquier otra organización capaz de proporcionar valor a sus clientes en cualquier paso de la cadena de valor. Por esta razón, es clave buscar tendencias fuera de los límites de la industria y comprender cómo esas tendencias podrían afectar la organización. Un enfoque de planificación estratégico único, donde una empresa puede elegir entre un conjunto más o menos fijo de enfoques estratégicos para competir con éxito, ya no es de utilidad. La nueva realidad exige a las organizaciones utilizar una combinación de enfoques simultáneamente. Tal vez uno se centrará en el negocio principal y otro para probar y experimentar con diferentes productos y servicios fuera del núcleo y tal vez en pequeña escala. El ciclo de planificación estratégica clásico de 3 a 5 años que se utilizaba comúnmente en la mayoría de las organizaciones ya deja de tener sentido en vista de los cambios mucho más frecuentes y profundos en el entorno. Mirar la estrategia a través de un lente de ecosistema es cada vez más crítico y sin embargo, aún hoy, la mayoría de los líderes, especialmente los que provienen de empresas exitosas de la era industrial, tienen dificultades de entender. Básicamente porque están acostumbrados a ser exitosos en entornos que fueron diferentes. Muy interesante, Carlos, lo que acabas de exponer para con la audiencia. Y tenemos un par de preguntas sobre lo que acabas de exponer. Ahí seguramente en el chat ya están apareciendo algunos de ellos. Uno de ellos que aparecen aquí es ¿cuál es ahora el ciclo de planeación óptimo, tomando en cuenta la situación actual tan cambiante y llena de incertidumbres? Hola, buenos días de nuevo. Perdón con el problema técnico que tuve con la cámara, pero creo que ya me están viendo. ¿Es correcto? Perfecto. Bueno, muy bien. La pregunta es muy interesante y es uno de los puntos que tocamos durante la charla de esta mañana. Ya no existe un ciclo de planeación óptimo. Eso depende de cada organización y de su entorno. Si bien en la época industrial, como comentamos durante la presentación, un ciclo de 3 a 5 años era una cosa normal en las organizaciones, ahora ya no es así. No existe un modelo único que se pueda aplicar a cualquiera y el ciclo es muy dependiente de cada organización en particular y de su entorno. Lamento no poder darle una receta en este caso. Hay una pregunta, Carlos, que es si se comprueba que una estrategia es parecida, pero bueno, pero quizá complementar, si una estrategia se comprueba que se volvió obsoleta, ¿sí? Y dado que un proceso de formulación suele ser intensivo en las organizaciones, ¿hay que reformular desde cero? ¿Qué se puede aprovechar? La pregunta que nos hicieron aquí. Muy interesante pregunta también. Y creo que la mejor manera de responderla es responderla con ejemplos de qué pasa si sabiendo que una empresa, que una estrategia está obsoleta o que lo que estamos haciendo ya no es algo que el mercado nos está pidiendo. Y básicamente la respuesta es
que vamos a tender a poco o muy rápidamente a desaparecer. Hay muchos ejemplos de organizaciones que le ha pasado esto. Veamos el clásico ejemplo de Kodak, donde si bien vio venir el tema de las imágenes digitales y tenía las capacidades para poder hacerlo, decidió conservar el negocio como de costumbre, como lo tenían, y bueno, y al muy pocos años Kodak dejó de existir y fue rápidamente reemplazada por una industria o un entorno que adoptó las tecnologías digitales. Resumiendo, no vale la pena o es muy poca la posibilidad de tener un éxito aferrándonos a cosas que sabemos, y mirando el entorno podemos darnos cuenta, ya no están funcionando. Cuanto más demoremos en cambiar, más doloroso va a ser el cambio y más difícil va a ser alcanzar a los líderes de nuestra industria. Una pregunta, Carlos, aquí dice, ¿qué variables me dan evidencia que necesito una nueva formulación antes de que impacte en los resultados financieros? Muy bien. Las primeras indicaciones o la manera de tratar de identificar esas señales es mirar lo que está pasando con organizaciones que están compitiendo en mercados similares a los que yo estoy trabajando, ¿sí? Empezar a identificar cuáles son las tendencias dentro de mi industria y más importante que eso, y esta es una mirada nueva, estratégica, es mirar qué otras tendencias que si bien no están en mi industria, me podrían afectar. Porque como dijimos ahora, por ejemplo, las tecnologías hacen posible desintermediar en las cadenas de valor, con lo cual un competidor digital no tradicionalmente en mi industria podría entrar en mi industria, como el caso de John Deere que mostramos durante la presentación, y hacer mi producto, mi servicio realmente obsoleto y el valor va a ser provisto por estas nuevas organizaciones. Entonces la recomendación es mirar lo que pasa en el entorno en la industria para identificar esas señales tempranas o tal vez no tan tempranas, de acuerdo a cómo estemos posicionados, y también fuera de la industria con tecnologías y tendencias que podrían afectar a mi organización. Bien, gracias, Carlos. Tengo algunas más. Habla de cómo evangelizar a la dirección, que el rumbo ya no es predecible, y cómo leer esto en empresas con mucho foco en el presupuesto. Muy interesante pregunta y esto creo que nosotros lo vivimos en el día a día, Walter. Básicamente es, cuando llegamos a una organización, el primer paso para que exista una transformación o que haya un cambio, es necesario que estén los líderes convencidos de este cambio. Por más buenas intenciones que haya en los mandos medios, cuando no existe ese convencimiento de los líderes, lamentablemente los cambios no se pueden afectar. Y la mejor manera de tratar de conseguirlo o de lograrlo es mostrarle a los líderes cuál es el caso del cambio, cuál es el beneficio de este esfuerzo que la organización se tiene que embarcar. Mostrarle, por ejemplo, qué pasa, como comentamos hace un momento, si no adoptamos un nuevo enfoque estratégico. Mostrarle qué pasa en la industria, hacia dónde va, ver con datos, y eso siempre ayuda, mostrar con datos tendencias de mercado, mostrando, por ejemplo, que nuestros productos están siendo reemplazados en la industria por otros productos, nuestros servicios, nuestras ventas van cayendo versus otros competidores en ramos o en áreas similares que están creciendo. Entonces, resumiendo, la recomendación sería, de alguna manera, presentar el caso de negocio para que los líderes de la organización tengan las herramientas para entender la necesidad del cambio. Los líderes, generalmente en organizaciones con fines de lucro, entienden esto cuando ven el beneficio económico. Si hablamos de conceptos, de ideas, todo tiene sentido si esto contribuye a lo que, bueno, en inglés le dicen el bottom line de la organización, o sea, a los resultados de la empresa. En organizaciones sin fines de lucro, que se entienda realmente cuál va a ser el beneficio para la sociedad o para el medio ambiente, de una manera muy clara. Y eso creo que es la principal herramienta para lograr que de alguna manera, darle esa herramienta a los ejecutivos para que se puedan sumar al cambio. Interesante.
¿Y quién debe ser, Carlos, el responsable de detonar la necesidad de la reformulación? Ujú. Bueno, en una organización, y esto también lo vemos cuando hacemos nuestros proyectos de consultoría, las ideas pueden venir de distintos lugares en la organización. La clave está cómo hacer llegar esas ideas de cambio a los tomadores de decisión. Puede haber ideas muy buenas, generalmente muchas de estas buenas ideas las identifican las personas que están en las primeras líneas de operación, porque están en contacto directo con los clientes, y esas buenas ideas, si no tienen los canales, los mecanismos para que se puedan llegar a los tomadores de decisiones, para que ellos vean el beneficio de adoptarlas, es muy difícil de hacerlo. Como comenté anteriormente en la pregunta anterior, son los líderes que tienen que tomar la decisión de transformar la organización en estos cambios que son profundos, no son menores, no son adaptaciones, sino que son cambios profundos en la organización. Carlos, tengo dos preguntitas más y quizá las próximas las respondemos por mail por tu agenda y tu tiempo. Hablabas de abrir y compartir datos. ¿No pierdo control e incursiono en riesgos al abrir mi información? Bueno, un poco para provocar la discusión, mostraba en la presentación que los datos hoy por hoy ya están abiertos, ¿no? Donde no se trata de compartir datos confidenciales de la operación de la empresa, etcétera, pero, por ejemplo, empresas como Netflix sabe todo de nosotros. Si usted tiene un Alexa en su casa, Alexa, toda la información que usted le está dando ya está en la nube, ¿sí? Y empresas pueden minar esa información, por supuesto hay temas de privacidad, pero la información ya está disponible, ¿sí? Entonces, si yo baso mi operación y mi forma de trabajar, cuidando muy celosamente información que es infinitamente más chiquita que la información disponible a nivel global, realmente no tengo manera de competir, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de ecosistemas y de comunicarse a través de máquinas y personas con, por ejemplo, la tecnología de Internet of Things, ¿no? Y el ejemplo que comentaba, ¿no? Yo puedo hoy pedirle a mi equipo de música, estas Alexas, puede ser el equipo de música, que me haga una compra de la semana del supermercado que ya tiene en su memoria. Esta máquina se comunica por medio del network con en un ambiente totalmente externo, en este caso con un supermercado, que tome ese pedido y lance todo su proceso interno y logístico para que esa orden o ese pedido que hice desde la comodidad de mi casa se llegue transformado en bolsas de supermercado a la puerta de mi casa con los productos que necesitaba. Esto requiere una intercomunicación de datos muy robusta y eso es algo que ya está disponible. Con lo cual, si yo tengo mi negocito de la esquina y estoy celosamente trabajando con mis clientes, el alcance que puedo tener comparado el que me brindan estas tecnologías es realmente extremadamente limitado. Y si pensamos que, vemos como les comentaba hace un rato, ¿no? La disponibilidad de datos ha crecido dramáticamente, radicalmente en los últimos años, con lo cual esa tendencia, lejos de aplacarse, se está incrementando. Con lo cual, eso es una tendencia muy clara. Empresas que no son capaces de entender este cambio de paradigma fundamental, poco a poco van a ir cediendo, como comenté, su ventaja competitiva para otras empresas que sí lo están tomando ahora. Carlos, última pregunta que tenemos aquí es cómo ponerse de acuerdo en tú hablabas, dice acá, de ecosistema. ¿Cómo ponerse de acuerdo en un ecosistema donde todos quieren ganar o liderar? ¿Cómo moderar los intereses? Otra muy excelente pregunta y extremadamente relevante. La manera de gestionar por ecosistemas es una manera muy diferente a lo que hacían las organizaciones, donde la manera de gestionar era nosotros y ellos, ¿sí? Donde uno trataba de generar valor a expensas de otra organización. En este enfoque de ecosistema, la idea central es en agrandar el pastel
la torta, voy a usar el sinónimo, depende de dónde nos estén escuchando, para de que de todas maneras esta porción del valor sea mucho más grande y todos nos beneficiemos. No se trata de capturar valor quitándole a otra organización, sino generar más valor trabajando en conjunto, donde todos nos beneficiemos. Y ese es un enfoque fundamental. Esto al principio es complicado de realizar porque existe esta falta de confianza entre las distintas partes interesadas, con lo cual sirve mucho en estos casos que haya un tercero, que nosotros les llamamos, puede ser un catalizador o un coordinador de los distintos actores en el ecosistema, que provee esta parte de transparencia de un tercero no interesado en el asunto, pero que coordina a todos los actores del ecosistema. Y eso es algo que muchas veces destraba este tipo de maneras de trabajar. Bien. Tenemos un par de preguntas más, pero te las hago después para que se las respondamos a las personas por mail. Te dejo con la audiencia, Carlos, para que los saludes de sus últimas palabras y despedirnos de aquellos que han participado en este webinar. Muchas gracias, Walter. Bueno, finalmente solamente agradecerles a todos por habernos escuchado el día de hoy. Es para mí un gusto y un placer siempre participar en estos webinars y lo estamos esperando en nuestros próximos webinars, y acá ven en la pantalla que hay una encuesta que nos encantaría recibir sus comentarios porque siempre nos ayuda a mejorar. Y de mi parte nada más, un saludo muy grande a todos desde Canadá y bueno, que nos mantengamos saludables y muy bien dadas estas circunstancias. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con OnStrategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.